Olvidé nomás mencionarle algo, hermano, con mucho respeto y con cuidado se lo digo. Ahorita lo mencionaron, pero quiero volverlo a decir. Nomás esté muy pendiente de sus hijos, por favor. Hoy que están aquí arriba, manténgalos ahí quietecitos a su lado. Amén. Ok. Mire, yo creo que en todas las familias, absolutamente en todas las familias, habemos hijos muy distintos, ¿verdad? Todos somos hijos súper distintos el uno del otro. Está el que siempre da dolores de cabeza. Siempre está el hijo que es impulsivo, el que rompía las reglas. Siempre estaba el que parecía tomar siempre el camino equivocado, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? Pero habemos los que éramos hijos responsables, los que éramos hijos bien portados, los que no causábamos problemas. No se crea, yo no era de esos. Pero había hijos que obedecían, había hijos respetuosos, ¿verdad? Había hijos que siempre estaban ahí pendientes con los papás. ¿Y qué pasó? Y hasta se ponían en su papel de responsables. ¡Hey! No le contestas así a mi mamá. Y cómo caía gordo ese hermano que se ponía en esa actitud, ¿sí? El que era el motivo de orgullo para todos. Entonces, sea sincero y sea valiente. Levante la mano, ¿quién fue el hijo rebelde? Ahí está. ¿Qué tal? Bien. Ahora, sea honesto y sea humilde y levante la mano, ¿quién fue el hijo bien portado? El hijo obediente, el que no rompía ni un plato. Alonso, ¿a poco sí? Míralo. Eso. Bueno, pero en todas familias pues había de este tipo de hijos. Y si tuviéramos que adivinar, ¿cuál de estos dos ejemplos de hijos estaba más cerca de Dios? Póngase a pensar en su familia, en sus hermanos, y viendo la actitud de ellos y viendo la actitud suya, pregúntese, ¿cuál de nosotros estaba más cerca de Dios? Probablemente responderíamos sin pensarlo, ¿verdad? Porque puede ser como demasiado evidente lo que pueda suceder. Pero Jesús cuenta una historia que rompe absolutamente esta manera de pensar de cuál era el hijo el que estaba más cerca de Dios o cuál era el hijo el que iba muy alejado de Dios. Sí, porque Jesús cuenta una historia sobre dos hijos que vamos a ver más adelante, de los cuales uno de ellos se perdió saliéndose de su casa. A lo mejor usted ya recuerda o ya sabe a lo que voy. Jesús cuenta una historia sobre dos hijos que uno de ellos se perdió porque se salió de su casa. ¿Sí sabe de quién estoy hablando? Pero el otro hijo, bueno, uno mayor y uno menor, el menor fue el que se perdió saliendo de su casa, pero el hijo mayor se perdió estando dentro de su casa. ¿Sí? Y eso, antes de entrar a esta historia, solamente quisiera recordar por qué Jesús estaba contando esta parábola. Les recuerdo que estamos en esta serie de parábolas de Jesús, historias que Jesús contaba para dirigir sus enseñanzas y muchas veces ocultar la verdad o mostrar la verdad para ciertas personas. Pero, ¿por qué Jesús estaba enseñando esta parábola? Bueno, pues cuando usted comienza a leer el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, Lucas nos muestra que los publicanos y los pecadores de ese mundo eran personas rechazadas socialmente. ¿Sí? Eran personas que estaban entre la sociedad, pero todo el mundo les sacaba la vuelta, todo el mundo les hacía el feo, ¿sí? Porque ellos no querían estar relacionados con personas que tuvieran mala imagen, o ellos no querían estar relacionados con personas problemáticas, ¿sí? Entonces los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús porque ellos querían escuchar las historias de Jesús. Ellos querían escuchar el mensaje que Jesús estaba trayendo a la sociedad en este tiempo. Pero, pues como había muchas personas que seguían a Jesús, pues entre ellos mismos se daban la espalda y se rechazaban, porque entre ellos había pecadores y había publicanos, ¿sí? Entonces, había también otras personas que eran fariseos, ¿sí? ¿Alguien recuerda quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran? ¿Cómo? Alguien dígame fuerte. Los judíos religiosos, ¿sí? Las personas que estaban muy allegadas a la religión, las personas que siempre cumplían al dedillo con todas las
requisitos y reglas que la iglesia establecía. ¿Sí? Estos eran los fariseos. Y los fariseos también se acercaban a oír a Jesús. Pero ellos no se acercaban para oírlo como, ay, quiero aprender de él. Ellos se acercaban para juzgar, a ver como que, a ver qué anda diciendo a ver ahora qué trae. ¿Sí? Y mientras ellos se acercaban, entre ellos hablaban y ellos se criticaban a Jesús, se codiaban y decían, mira, ¿ya viste a este Jesús? Anda con pecadores, abraza a los pecadores, se sienta a comer con ellos. ¿Qué maestro va a ser este? Si nosotros nos alejamos de ellos y que dice ser el Mesías, se acerca a ellos, los abraza, los invita a comer. ¿Qué tipo de Mesías es este? Entonces, esta es la razón de por qué Jesús comenzó a hablar en Lucas capítulo 15, 3 parábolas refiriéndose a objetos perdidos o a personas perdidas, ¿sí? Habla de la oveja perdida, de la moneda perdida y habla también del hijo perdido, que es de lo que vamos a hablar en esta tarde. Entonces Jesús no simplemente estaba enseñando acerca del arrepentimiento. Él no quería llegar al enfoque del arrepentimiento, como muchas veces vemos esta historia. Él estaba respondiendo a la crítica de los fariseos con esta historia. Porque los fariseos lo estaban criticando de que Jesús convivía con los pecadores. Entonces Jesús comienza a contar estas historias para responder a ese tipo de crítica que él estaba recibiendo, ¿sí? Entonces vamos a esa historia. Yo la voy a leer por usted. Le digo, está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Y voy a ir leyendo poco a poco. Yo sé que usted sabe la historia, pero igual la voy a leer. Póngame mucha atención. Lucas 15, del 11 en adelante, dice: también un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Aquí en provincia apartada, en el lenguaje original, dice que se fue a otro país. ¿Sí? Él fue a otro país. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Sí? ¿Entendimos hasta aquí la historia? Un joven, hijo menor, se acerca con su padre y le dice: papá, pues yo sé que tú tienes un clavote ahí en la bodega. Yo sé que tú tienes una herencia para nosotros, pero yo quiero que me la des ya. Oye, hijo, pero no, ya, dame mi parte, porque yo me quiero ir de aquí. Y el papá le da su parte. Este hijo se va a otro país, malgasta todo ese dinero que el papá ya le dio, y resulta que cuando se queda sin ni un peso, el país en el que está empieza a sufrir hambre, empieza a haber escasez, y él ya no sabe qué hacer porque ya no trae ni un quinto partido en 2 en la bolsa. Entonces empieza a buscar trabajo, no hay trabajo, está en crisis el país, y resulta que encuentra un hombre que le dice: bueno, pues ve y cuida marranos, cuida mis marranos, es lo que te puedo ofrecer. Entonces este joven comienza a cuidar marranos, pero no tenía que comer, y él deseaba comer lo que los marranos estaban comiendo, y dice que los marranos peleaban con él porque no le querían compartir a este joven. Entonces, lo que me llama la atención es que este chico dice: papá, dame la parte de los bienes que me corresponden. Dame lo que tú tanto trabajaste, dame lo que tú por tantos años has guardado, dame lo que tú por tantos años le has dado un gran valor, pero entonces de eso dame mi parte, la merezco, necesito esa parte para mí. Y quizá podemos ver esta historia no tan ofensiva. Podemos creer que no es tan ofensiva, que no son tan ofensivas estas palabras, pero mire, le voy a decir algo interesante. En aquella cultura, hermano, la herencia se repartía cuando el padre moría, ¿sí? Como muy común puede ser todavía. La herencia se repartía hasta que el padre dejaba esta tierra, ¿sí? Entonces, pedirla antes de que el padre muriera era
raro, porque era como si el hijo hubiera dicho, ¿sabes qué? Es que yo no puedo esperar a que te mueras. Yo no puedo esperar a que te mueras. Para mí eres más valioso muerto que vivo. Para mí tienes más valor muriéndote que estorbándome aquí en la hacienda. Dame mi parte. Dame lo que me merezco. Dame lo que me pertenece. ¿Sí? Y no era solamente una cuestión de dinero. No se trataba únicamente de dinero. Era un rechazo a la relación con su padre. El hijo, hermano, no quería al padre. Quería lo que el padre podía darle. ¿Lo puede notar? Y aquí encontramos la primera escena del pecado. Esta es la primera escena con la que nos topamos en el pecado. Muchas veces pensamos, hermano, que el pecado consiste únicamente en hacer cosas malas. ¿Sí? Creemos que pecar es únicamente hacer cosas que le ofendan a Dios, cosas que le molesten a Dios. Pero el pecado, hermano, comienza mucho antes. Comienza cuando dejamos de disfrutar a Dios y empezamos a utilizar a Dios. ¿Me entendió eso? El pecado muchas veces va a empezar cuando dejamos de disfrutar a Dios y comenzamos a utilizar a Dios. El hijo menor quería los recursos del padre, pero él no quería la presencia de su padre. Él quería lo que el padre le iba a dar, pero él no quería tener a su padre ahí presente. Él quería independencia. Él quería construir una vida donde el padre ya no tuviera autoridad sobre él. ¿Sí? ¿Les es familiar esta escena? ¿Están pensando en algo al escuchar esto? Hay quienes piensan que la verdadera libertad consiste en vivir lejos de Dios. Hay personas que creen que ellos van a llegar a ser libres cuando se alejen de Dios. Que ellos ya no van a tener tantas prohibiciones, que ellos ya no van a tener que darle cuentas a nadie, y al alejarse de Dios ellos van a adquirir o obtener esa libertad que tanto esperan. Creen que Dios limita su felicidad, ¿sí? Que sus mandamientos estorban, que los pedimientos que Dios pone estorban para sus vidas, que la vida comenzará realmente cuando ellos puedan hacer lo que se les antoje. ¿Cierto o no es cierto? Hermano, el pecado siempre nos va a prometer libertad. Siempre. El pecado siempre promete libertad, pero termina produciendo esclavitud. El pecado termina produciendo esclavitud en nuestra vida. Por eso la Biblia nos habla en Proverbios, dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Hay tantas personas en este mundo, hay tantas personas en esta ciudad que toman decisiones creyendo que van por un buen camino. No, es que esto se ve bien, es que esto creo que lo merezco, es que esto se parece a lo que yo quiero, se parece a lo que yo aspiro, y voy a tomar este camino, pero resulta que ese camino es un camino de muerte. Resulta que ese camino es un camino de esclavitud. El hijo menor creyó que al salir de la casa él encontraría vida. Por fin me salgo de la casa de mi padre. Por fin voy a vivir. ¿Pero qué cree? Encontró hambre. El hijo, cuando salió de la casa de su padre, él creyó que encontraría amigos. Es que yo aquí ni amigos tengo. Aquí mis amigos son los sirvientes. Aquí mis amigos son los trabajadores. Yo necesito amigos de verdad. Yo voy a salir de este mundo para encontrarme con amigos. ¿Qué cree que pasó? Terminó solo. Él creyó que iba a administrar su futuro. Ya la hice. En esta vida ya la hice. ¿Pero qué cree? Terminó alimentando cerdos. Era un hijo de papi. Él era un hijo, había billete. Él no tenía por qué andar batallando. Él tenía todo en casa de su padre. ¿Y cómo terminó? Peleándose con los cerdos por un bocado de comida. Y me llama la atención porque Jesús escoge y especifica muy bien este detalle. Porque mire, yo sé que usted lo sabe, pero si no lo sabía, es que para un judío no existía un animal tan impuro como el cerdo. Los judíos no se podían acercar a los cerdos porque ellos hasta el día de hoy lo ven como un animal inmundo, sucio. Ellos no comen cerdo, ellos ni siquiera lo ven porque para ellos es un animal impuro.
Y resulta que este hombre, este joven, era judío y terminó alimentando cerdos. ¿Sí? Y esto es interesante porque él no solamente había perdido su dinero, había perdido su dignidad. Él perdió toda su dignidad, había llegado al punto más bajo. Ya no había remedio, podríamos creer, para él. Pero fíjese lo que sigue diciendo la historia del versículo 17 en adelante. Dice, y volviendo en sí, agrábese esta palabra, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Aquí el hijo ya se estaba lamentando, dice la Biblia, y volvió en sí. Esto nos habla de que este joven comenzó a pensar y a pensar y a pensar sobre sus decisiones, sobre su condición en la que estaba, sobre las consecuencias de sus actos, ¿sí? Entonces él se dio cuenta, él despertó, él volvió en sí, ¿sí? Dice la Biblia, volvió en sí. Entonces, el pecado, hermano, promete que finalmente seremos nosotros mismos. El pecado nos hace ver que por fin voy a ser quien yo quiero ser. Yo ya no quiero ser lo que mis padres dicen que yo soy. Yo ya no quiero ser lo que la iglesia dice que tengo que ser. Yo ya no quiero ser lo que el gobierno me dice que yo tengo que ser. Yo quiero ser lo que yo quiero ser. Yo quiero ser para lo que yo fui nacido. Yo quiero ser para lo que siempre he deseado. Y el pecado te promete todo esto. Pero la Biblia, hermano, dice exactamente lo contrario. ¿Sí? El pecado nos hace perder quiénes realmente somos nosotros. El pecado distorsiona la imagen que Dios había puesto en nosotros. Entonces, solamente cuando este joven vuelve a su padre, comienza también a volver a sí mismo. ¿Cómo volvió este joven a su padre? Acordándose de todo lo que tenía en casa. Acordándose de todo lo que su padre le había ofrecido. Acordándose de cómo los trabajadores de su padre estaban viviendo mejor que él. Él vuelve a su padre, entonces comienza a volver en sí. Comienza a darse cuenta de su condición. Comienza a darse cuenta de sus consecuencias. Comienza a darse cuenta de las malas decisiones que él tomó. ¿Sí? Entonces, incluso aquí su corazón, aunque él ya volvió en sí, aunque él ya se dio cuenta, pero su corazón, hermano, aún no entiende completamente la gracia del Padre. Aunque este joven ya se dio cuenta del error que cometió y él ya está pensando en regresar con su padre, pero él aún no se ha dado cuenta del gran amor, de la gracia que tiene su padre para con él. ¿Sabe por qué? Porque comienza a preparar un discurso. Es que ya sé que le voy a decir a mi papá. Y ya sé cómo le tengo que hablar, lo conozco muy bien, sé cómo le tengo que llegar, sé lo que le voy a decir, le voy a mencionar a Dios, le voy a mencionar al cielo. Eso lo hace débil, eso lo hace caer. Y empezó a él a crear un discurso y buscar manera de convencer a su padre. Él quería negociar, ¿sí? Él quería convertirse en un trabajador. Dijo, bueno, yo ya no me merezco ser un hijo, yo ya no merezco que me vistan como al hijo del dueño de la hacienda, pues que me trate como un trabajador. Yo puedo ser un jornalero más, ¿sí? Él pensaba que quizá trabajando lo suficiente, él podría recuperar algo, poquito de lo que perdió. Él todavía cree que el camino de regreso a casa de su padre se construía con méritos. Él seguía creyendo que tenía que hacer para merecer. ¿Me entiende? Él seguía creyendo que sus acciones, que sus buenas decisiones iban a convencer a su padre. Él decía, bueno, es que si me porto bonito, si me porto bien, si mi papá me ve arrepentido, si yo le limpio todos los días el jardín, si yo le lavo todos los días los pies, él va a ver que yo realmente cambié. Entonces ahora sí voy a merecer mínimo ser un trabajador de él. Y si somos honestos,
muchos dentro de la iglesia seguimos pensando igual. Si somos honestos, muchos de nosotros seguimos pensando de la misma manera. Algunos llegan después de años alejados de Dios, convencidos de que primero deben de arreglar su vida para poder acercarse a Dios. Ahora que fui para México, hubo una familia en la iglesia muy activa. Él fue líder de varones, ella fue líder de damas. Él fue anciano de la iglesia. Servían a Dios, amaban a Dios con todo su corazón. Pero ellos se fueron descuidando. Cuando llegó la pandemia, lo sacó. Y hasta la fecha no han puesto un pie en la iglesia. Y fue algo muy doloroso porque eran personas muy activas dentro de la iglesia. Y yo ahora que fui para allá pregunté por ellos y no nos dan la cara, no nos responden, los topamos y sacan la vuelta. Y alguien dijo, es que él se siente tan culpable de lo que le hizo a Dios. Él se siente tan mal y él cree que ya no puede regresar con Dios. Porque hay muchas personas que creen que primero tienen que cambiar ese error que cometieron, que primero tienen que limpiar su vida para poder regresar a Dios. ¿Quién dijo que nosotros limpiamos nuestra vida? ¿Quién dijo que nosotros somos los que nos cambiamos? ¿Quién dijo que nosotros somos tan poderosos para limpiar nuestros pecados? Es imposible. Esto es imposible, hermano. Otros tantos cargan con una culpa tan profunda que creen que Dios apenas los va a tolerar si trabajan duro para compensar su pasado, sus errores, sus fallas. ¿Sí? No han comprendido todavía que el evangelio nunca comienza con lo que nosotros hacemos por Dios, sino con lo que Dios hace por nosotros. El evangelio, escuche, el evangelio no comienza por lo que yo hago por Dios. El evangelio comienza con lo que Dios hace por mí. Yo no puedo hacer nada para merecer el favor de Dios. Yo no puedo hacer absolutamente nada para que Dios me acepte. Él simplemente me acepta y ya. Y eso nos cuesta entender. Eso nos cuesta comprender. Fíjese lo que dice, ya para terminar con esta historia, del versículo 20 en adelante. Ya estaba arrepentido este chico y ya había planeado cómo regresar a casa de su padre y hablar con él y todo esto. Dice versículo 20, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Escuche, y corrió. ¿De quién está hablando? Del padre. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro más gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron todos a regocijarse, a hacer fiesta. Y su hijo mayor, escuche, su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, me perdí un poco. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, escuchó música y escuchó risas y vio que estaban bailando. Dijo, pues ¿qué traen? Pues si es miércoles. ¿Cómo que enfiestados en miércoles? Ombligo de semana, ¿qué no me avisaron? Y llamando a uno de los criados, hey, ven, le preguntó, ¿qué era aquello? El criado le dijo, tu hermano menor, él ha venido. Y tu padre ha hecho matar al becerro más gordo, al que tú ibas a alimentar todos los días. ¿Te acuerdas ese becerro que tanto cuidabas, que tanto te gustaba, que estabas apartándolo por una barbacoa? Pues ese lo mandó matar tu papá para tu hermano. Tu hermano regresó por haberlo recibido bueno y sano, porque tu papá está contento. Entonces dice el 28, entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre
y le rogaba que entrase. Después de que el hijo se enojó porque le mataron su becerro, porque le mataron al que estaba engordando, por aquel lepe berrinchudo que gastó el dinero, que se la pasó chido, que gastó todo lo que tenía y ahora sí regresa con la cola entre las patas y le hacen una fiestota. Y estaba pero enfurecido. Y cuando estaba tan enojado, dice que la Biblia que el papá salió y le rogó que entrara a la fiesta. Le estaba rogando que entrara a la fiesta. Mas él respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Yo nunca he sido desobediente contigo. Tantos años que yo te he servido y nunca has sido capaz de darme un cabrito. No me has dado ni siquiera una simple chiva para gozarme con mis amigos. ¿Eso merezco? ¿En verdad eso crees que merezco?, le decía este hijo a su padre. Pero cuando vino, le empieza a reclamar y le dice: pero cuando vino tu hijo, desvergonzado, mentecato, sinvergüenza, desobligado, tu hijo, cuando vino tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con prostitutas, que has hecho matar para él el becerro más gordo, le has hecho fiesta por todo lo que hizo, por todo el desfalco que hizo en tu tesoro. Entonces el padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y ya fue hallado. Y es precisamente aquí donde la historia da un giro inesperado, da un giro totalmente distinto, porque sería un error pensar que el hijo menor era el único pecador. No podemos pensar que el hijo menor, el que se había perdido, el que había desfalcado, el que hizo lo que hizo, era el único pecador. No. Mientras todos celebraban el regreso del hijo rebelde, había otro cuya distancia del padre era más difícil de observar. Él estaba en casa, él trabajaba para su padre, él estaba todos los días ahí, pero nos estamos dando cuenta que el hijo mayor estaba alejado de su padre al igual que su hermano. Nunca abandonó la casa, él nunca desperdició ninguna moneda de la herencia, él nunca avergonzó públicamente a su familia. Sin embargo, Jesús nos muestra que él también necesitaba la misma gracia. Así como el menor necesitaba la gracia del Padre, el mayor también necesitaba la gracia del Padre. Mientras el hijo menor se encontraba abrazado por su padre, y una escena súper bonita en el jardín, donde aquel pobre maloliente, los siervos lo están vistiendo y le están poniendo anillo y sandalias y una ropa fina, y el padre abrazándolo, brincando, contento. Cuando esa imagen está tan bonita en ese jardín, las cámaras voltean y ¡fum!, se dirigen hacia el pobre hermano, sudado, apestoso, bien quemado de la cara, arrugado, con las manos duras de callos, de tanto trabajar, molido el pobre hombre, lleno de tierra, lleno de estiércol, por tanto trabajar en la hacienda de su padre. Y de pronto es como: ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay fiesta? ¿Qué están celebrando? ¿Sí? Es fácil sentir compasión por este pobre hombre. Uno puede decir: ay, pobrecito tan trabajador. Él era el responsable, él era el trabajador, él era el obediente, el que permaneció cuando el otro se fue. Pero Jesús comienza poco a poco a quitar esta careta, a quitar esta imagen de él, ¿sí? Cuando este hijo escucha la música y escucha que bailan y todo esto, en lugar de alegrarse, se enoja. En vez de ponerse contento por su hermano, se enoja, ¿sí? Entonces lo primero que revela su corazón no es tristeza por el dolor que causó su hermano, es enojo porque el padre fue misericordioso con él. Este joven, en vez de alegrarse porque su hermano nuevamente estaba ahí, después de tanto tiempo sin saber de él,
y alegrarse junto con toda la familia. Él se enoja porque su padre lo está consintiendo, porque su padre lo está celebrando, porque su padre lo está abrazando, ¿sí? Entonces, este detalle no es tan pequeño como creemos, ¿sí? Porque el pecado de este hombre, hermano, no se expresa con inmoralidad como el chico, ¿sí? El pecado del hermano pequeño era un pecado inmoral, porque fue y gastó su dinero en prostitutas, fue y gastó su dinero en juegos, en bebidas, en drogas, en todo lo que fuera placentero para él, gastando su dinero. Era un pecado tan visible, tan inmoral, tan arrogante, tan asqueroso. Ay, no, ¿ese qué? Pero el hermano mayor, ¿sabe cuál era su pecado? El orgullo en su corazón. El orgullo que había en su corazón. Él pecó creyendo, hermano, que las reglas podían darle derecho sobre el padre. El hijo menor pecó rompiendo todas las reglas. Y el mayor dijo, bueno, yo no rompo ni una regla. Entonces yo merezco dominar a mi padre. Yo merezco hacer con mi padre lo que yo quiera. Porque yo no he rompido ninguna regla. Mi hermano sí. Yo no. ¿Sí? Y uno utilizó la rebeldía para intentar conseguir una vida sin el padre, y el otro utilizó la obediencia para intentar controlar al padre, ¿sí? Pero ninguno disfrutaba realmente del padre. Ninguno de ellos pasaba una tarde con su padre. Ninguno de ellos fue para picharle una soda a su padre. Ninguno de ellos dijo, véngase, vamos al Texas Roadhouse a echarnos un steak, hoy se lo merece. Ninguno de ellos disfrutaba a su padre. A ninguno de ellos le importaba a su padre. Él le reclamó a su padre y le dice, tantos años te he servido. Tantos años que he estado aquí, no te he desobedecido, nunca me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. Y cuando yo leo esto, es como si yo pudiera ver el corazón de este hijo. Es como si yo pudiera ver lo que hay internamente en él. Por primera vez descubrimos, hermano, que aunque él vivía en la casa, nunca había disfrutado realmente de su padre. Aunque este hijo dormía en casa, dormía temprano, se levantaba temprano, era trabajador, era responsable, pero él no disfrutaba de su padre. Su relación estaba basada en méritos. En su mente existía una especie de contrato, ¿sí? Para este hijo había un contrato, decía, yo obedezco, tú me recompensas. Yo trabajo, entonces tú me debes. Yo hago mi parte, ahora cumple con la tuya. Esta era la relación del hijo con su padre. Y sin darse cuenta, hermano, este joven había convertido la obediencia en una forma de manipulación. Eso es exactamente lo que Jesús estaba haciendo notar a los fariseos. Esto es lo central de la historia. No es el arrepentimiento del hijo chico. No se trata de eso. Se trata de lo que Jesús quería responderle a estos fariseos. Mire, ellos ayunaban, ellos oraban, ellos diezmaban, ellos conocían las escrituras de pe a pa, pero habían dejado de amar a Dios. En ellos ya no había amor por Dios. Su obediencia ya no nacía de una gratitud. Su obediencia ya no nacía de un corazón rebosante de amor por Dios. Nacía del deseo de sentirse superiores. Nacía del deseo de decir, yo soy mejor que todos estos. Yo soy mejor que todos estos paganos. Yo soy mejor que todos estos pecadores. Porque yo conozco la palabra. Porque yo oro. Porque yo ayuno. Porque yo voy a la iglesia siempre. Porque yo ayudo al necesitado. Porque yo ofrendo. Porque yo incluso aparto mi diezmo. Yo soy mejor que todos ellos. Creían que Dios estaba obligado a bendecirlos porque ellos eran mejores que los demás. Esto creían los fariseos. La religión había reemplazado la relación. Escuche, la religión había reemplazado la relación. Y siempre nosotros predicamos, no, el seguir a Cristo no es una religión, es una relación. ¿En verdad tienes una relación con Dios? ¿O en verdad te estás comportando como un religioso? Como un fariseo. Esto pasa dentro de la iglesia. Hay personas, hermano, que nunca han abandonado una congregación.
Siempre han estado aquí. Siempre han estado cerca de la iglesia. Han pasado 20, 30 años, 50 años y están dentro de la iglesia. Sirven, predican, cantan, enseñan, ofrendan, ayudan, respaldan, hacen de todo. Pero hace mucho tiempo dejaron de disfrutar del Padre. Pero tienen tanto tiempo sin pasar una tarde con su Padre. Pero tienen tanto tiempo sin hablar con su Padre. Sirven a Dios de una manera profesional. Sirven a Dios de una manera tan magnífica, pero no pasan tiempo con Él. Su servicio ya no nace del amor, nace de la costumbre, nace del reconocimiento o de la necesidad de sentirse importantes para que me vean, para que sepan lo que hago, para que sepan cómo soy. O muchos llegan a creer que Dios les debe algo. Pregúntate, ¿Dios me debe algo? ¿Hay algo con lo que Dios me ha quedado mal? ¿Sigo esperando que Dios me recompense la vida que he llevado? Mire, es posible estar sentado aquí en esta iglesia cada domingo, pero vivir con el corazón lejos de Dios. Es posible que entre nosotros haya alguien que esté aquí sentado, pero su corazón está allá en Texas, alejado de Dios. Aquí vemos dos escenas en el pecado: la persona que se aleja de Dios y la persona que está lejos de Dios, pero que su corazón está súper lejos. Y quizá la diferencia es que una persona huele a pecado. Una persona se le nota el pecado. ¡Qué asco! Y el otro huele a religiosidad. El otro se le notan las rodillas talladas de tanto orar. Al otro trae gastadísima la Biblia. Mira, la subraya hasta los créditos. Se la sabe de ¡wow! No, nada que ver con este pecador. Nada que ver con este maloliente. Huele a Thompson. Huele a la Santa Biblia Reina Valera 1960. Es tan espiritual. ¡Wow! Pero es pura religiosidad. ¿Pero qué cree? Los dos necesitan la misma gracia. Tanto el que se fue como el que está aquí sentado. Necesitamos la gracia de Dios. Ya estoy casi por terminar. Quiero que note esto muy importante. Cuando el hermano mayor se refiere al hermano menor, ¿se acuerda cómo le dijo al padre? Tu hijo, esta escoria, esta basura, a quien tú dices ser tu hijo, no se atrevió a decirle hermano, no se atrevió a decirle por su nombre. De lejos lo señaló y dijo, tu hijo, como si él quisiera cortar cualquier vínculo con él. Le avergonzaba pensar que era su hermano. Hermano, el orgullo siempre deshumaniza a los demás. El orgullo siempre va a manchar la vida de los demás. El orgullo siempre va a tachar la vida de los demás. Cuando creemos que nosotros somos mejores que otros, dejamos de ver personas y comenzamos a ver categorías. Empezamos a apartar, empezamos a hacer grupos. Aquellos los pecadores, mira, aquellos los mundanos. Y mira los que arruinaron su vida. Mira los que hacen las cosas mal. Mira los que no se portan como yo. Yo ya no hablo así. Yo ya no ando haciendo eso. No, qué barbaridad. Ya no, el orgullo hace que nosotros ya no veamos personas. Ahora vemos categorías. Y así hablaban los fariseos. Y así hablaba este hermano, haciendo diferencias, apartando a las personas. Y eso no es todo. Así como él describe, fíjese la manera en que él describe su vida.
Observe esto. Aparte de decir, este es tu hijo, le empieza a reclamar al padre y le dice, tantos años te he servido. Tantos años te he servido yo. ¿Puede notar lo que hay detrás de todo esto? En otras palabras, el hijo le estaba diciendo, yo he trabajado para ti como un esclavo. Yo he estado de sol a sol en esta parcela. Yo he estado de sol a sol alimentando tus animales. Yo he estado de sol a sol fregándome, lastimado de la espalda, con mis rodillas adoloridas, con mis manos destrozadas, con mi piel quemada por el sol. Tantos años he sido tu esclavo. Y esto es triste. ¿Sabe por qué es triste? Porque él no se sentía hijo. Él no se sentía un hijo. Él vivía como un esclavo. Él estaba en la casa, pero no disfrutaba de los privilegios de la casa. Él obedecía al padre, pero nunca conoció el corazón del padre. Creo que aquí encontramos una de las advertencias más serias para quienes llevamos años siguiendo a Cristo. Es posible, hermano, leer la Biblia todos los días y olvidarnos del Dios de la Biblia. Es posible que nosotros conozcamos tanto de la palabra de Dios, pero no conocemos a Dios. Es posible servir en un ministerio sin disfrutar del Señor del ministerio. Es posible defender la sana doctrina y perder la esencia del evangelio. Es posible hacer las cosas correctas, pero con un corazón completamente equivocado. Es posible. No tenemos que salirnos de aquí para encontrar esas personas. Es posible que aquí estén. Por eso Jesús está llevando a los fariseos a verse reflejados en este hijo. Ellos pensaban que eran los héroes de la historia, pero Jesús les muestra que en realidad ellos eran el hermano mayor. Entonces, aquí volvemos a ver una escena que se repite. Así como el padre salió al encuentro del hijo menor, cuando éste regresa derrotado, ahora sale de la casa para buscar al hijo mayor. Ahora fue a buscar a su hijo mayor. Este padre volvió a humillarse. Dice la Biblia que él primero corrió por el rebelde, ahora está saliendo por el religioso. Porque el amor del Padre, hermano, no hace una diferencia entre el pecado escandaloso y el pecado respetable. Así como nosotros lo hacemos. Nosotros hacemos diferencia entre los pecados. Este Padre no. Este Padre veía que los dos habían fallado, que los dos estaban en un error. Y aún así, él se humilló. Fue a encontrarse con sus hijos. Ambos hijos estaban fuera de la fiesta. Uno estuvo fuera por su inmoralidad y el otro por su orgullo. Y vemos que el padre, pues, aún así sale a buscar a los dos. Hemos hablado de la diferencia de estos dos hijos. Uno rompió las reglas, el otro hizo de las reglas un requisito, ¿verdad? Uno despreciaba la autoridad, otro confiaba en sus obras, pero ninguno conocía realmente al Padre. Y es precisamente en este momento, hermano, cuando Jesús deja de hablar principalmente de los hijos. Ya los hijos ya los hizo a un lado. Ahora nos lleva a contemplar al personaje más extraordinario de esta historia. No al joven que regresó, no al hermano que se quedó. Nos lleva a ver al padre que nunca dejó de salir a buscar a sus hijos. Este es el personaje principal. El padre que fue a buscar a sus hijos. Nunca se trató de una historia de un hijo rebelde. No se trata de esa historia de eso. Tampoco fue una historia sobre un hijo religioso. Siempre fue una historia sobre un padre extraordinario. Mire, hay algo que llama profundamente mi atención. Y póngame mucha atención en eso también. El padre es el que toma la iniciativa de la reconciliación.
Aunque el hijo menor ya venía pensando, es que le voy a decir esto y esto y esto, y lo voy a abrazar, y lo me voy a hincar, y lo voy a dejar que me corra una lágrima, y luego me voy a parar y lo voy a abrazar. Él ya venía, ¿sí? Y cuando el padre lo ve de lejos, el padre corre, dice la Biblia, corrió y lo abrazó. Papá, es que cállate, te extrañaba. No lo dejó hablar. No dejó que el hijo se reconciliara con el padre. El padre fue el que tomó la iniciativa de hacer esa reconciliación. Pero dice la Biblia que él corrió. Y mire, en este tiempo, en este contexto histórico, en esta cultura, era súper mal visto. Era impensable que un hombre mayor corriera. Era mal visto. Es como si ahorita usted anda en la calle y de repente alguien repite y uno lo ve mal, ¿verdad? En este contexto histórico era mal visto que un hombre mayor corriera. ¿Sabe por qué? Porque para correr él tenía que agarrar sus vestiduras y levantarlas y así poder correr para no tropezarse. Pero la ley decía que nadie podía enseñar las piernas, porque eso ya era considerado desnudez, ya era humillarse, ya era que la sociedad, que las personas lo vieran con vergüenza. Yo imagino que los vecinos, ¡oh! Mira el vecino, ahí va enseñando el chamorro, ¡ay, qué vergüenza! Era mal visto, era considerado indigno, hermano. Sin embargo, este padre no estaba preocupado por conservar la dignidad. A él no le importaba. A él no le importaba que lo vieran. A él no le importaba que lo señalaran, que se burlaran de él. Él estaba preocupado por recuperar a su hijo. Él estaba dispuesto a perder su reputación con tal de ganar a su hijo. Y mientras el hijo todavía venía ensayando las palabras que él quería decir, el padre ya lo estaba abrazando. Ni siquiera permitió que terminara su discurso. El joven quería hablar de convertirse en un trabajador más. El padre lo volvió a llamar su hijo. El joven hablaba de méritos, es que voy a hacer. El padre le respondía con gracia, lo abrazaba, lo besaba. El joven llevaba ropa sucia y el padre ordenó traer un mejor vestido para él. El joven esperaba con vergüenza la respuesta de su padre, pero el padre le organizó una fiesta. Y cada detalle en esto tiene mucho significado. Hay mucho significado en esto. El vestido hablaba de honra nuevamente para su hijo. El anillo que le ponían devolvía la autoridad de un hijo, de un dueño de la hacienda. El que le pusieran sus sandalias en los pies hacía una diferencia muy grande, porque esto distinguía a los esclavos de los dueños, porque los esclavos siempre andaban descalzos. Entonces, al ponerle una sandalia, el padre está diciendo: tú no eres un esclavo, tú no eres un trabajador, tú eres dueño de la hacienda. Póngase sus chanclas y usted va a ser mi hijo. A pesar de la vergüenza, a pesar de la humillación, a pesar del desprecio. En otras palabras, el padre no lo recibió como un empleado en periodo de prueba. El padre no estaba, a ver si es cierto que te arrepentiste. Voy a ver si es cierto, a ver si agarraste el rollo. A ver si la vida te enseñó allá afuera. Primero te voy a poner a prueba. No, el padre no hizo nada de eso. Lo restauró completamente como hijo, como lo que era. Hermano, esto es el evangelio. Esto es el evangelio. Dios no recibe a quienes regresan con un periodo de observación para ver si ahora sí cambiaron. Él los recibe como son, como sus hijos. Los recibe por gracia, los recibe porque Cristo ya hizo todo lo necesario para reconciliarnos con el Padre. Dice la Biblia: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aunque siendo aún pecadores, aún así Cristo murió por nosotros. El padre volvió a salir. No lo hace para abrazar al hijo menor, ahora lo hace para rogarle al mayor que regrese. Eso significa que el amor del padre no estaba reservado únicamente para el hijo menor, también buscaba al hijo mayor. También estaba buscando al religioso, también estaba buscando al orgulloso. El mismo padre que abrazó al inmoral es el que le suplica al religioso. La misma gracia que alcanzó al que había destruido su vida también era suficiente para el que había endurecido su corazón.
Mire, quiero cerrar con esto. Todo el mundo conocemos esa historia como la historia del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo. ¿Usted sabe qué significa pródigo? Pródigo viene de una palabra en latín, prodigus, y significa alguien que gasta, alguien que da, o alguien que derrama de manera abundante, no poquito, no gasta poquito, no regala poquito, no malgasta poquito, no, abundante, en mucho, avienta todo lo que tiene. Esta es una persona pródiga, ¿sí? De manera abundante, de manera generosa o de manera extravagante sin escatimar. Y es la historia del hijo pródigo, porque el hijo pródigo todo lo que se le dio lo malgastó en abundancia, fue muy extravagante en su manera de derrochar todo ese dinero. Pero a mí me gusta pensar que el pródigo no era el hijo, el pródigo era el padre. El pródigo no fue el hijo, el pródigo fue el padre. Porque una persona pródiga habla también de las personas que dan con generosidad, que dan de una manera desbordante, de una manera escandalosa. Y esto describe exactamente al Padre. Su manera de derrochar el amor, su manera de derrochar perdón, su manera de dar generosamente gracia a sus hijos que estaban perdidos. Era un padre pródigo. Era un padre que no le importaba que se quedara sin nada, él soltaba todo. Dios, hermano, es pródigo. Dios es un Dios pródigo en paciencia. Dios es un Dios pródigo en misericordia, en compasión. Dios es un Dios pródigo en amor. ¿Acaso usted no ha recibido tanto y tanto y tanto perdón de Dios? ¿Acaso usted no ha recibido tanta gracia de Dios? ¿Acaso usted no ha recibido tanto amor de Dios inmerecido? Eso nos habla del Dios pródigo. Eso nos habla del Dios que da sin medida. No administra su gracia con límites. Él no dice, Caro, te voy a dar nomás esto. Toño, te toca nomás esto de gracia. Él no se limita. Él da a manos llenas. Su gracia la derrama abundantemente sobre quienes nunca podríamos comprarla. Nunca hubiéramos obtenido su gracia. Él quiso venir a dárnosla. Cierre sus ojos. Y ponga mucha atención con esto que voy a cerrar. Decía Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y mientras más vemos la imagen de este Padre, más evidente se vuelve que esta parábola apunta más allá de lo que muestra. ¿Y sabe por qué? Porque hubo un hijo. Hubo un hijo que sí amó perfectamente a su padre. Él nunca se rebeló. Fue un hijo que jamás buscó lo suyo. Al contrario, este hijo salió de su casa, salió de la casa de su padre para buscar a sus hermanos perdidos. ¿Sabe quién fue este hijo? Jesucristo. Jesucristo hizo lo que el hermano mayor de la parábola nunca estuvo dispuesto a hacer. Él vino a buscarnos. Él cargó con nuestra culpa. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Y gracias a Él hoy podemos regresar, no como esclavos, sino como hijos. Ya no somos esclavos del pecado. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que nosotros seamos hijos de Dios, para que seamos llamados hijos de Dios. Quizá alguno de nosotros se parece al hijo menor,
¿Saben lo que es vivir lejos de Dios y cargar con las consecuencias del pecado? Otros quizás se parecen al hijo mayor. Han estado toda la vida cerca de la iglesia, no se han alejado de la iglesia, pero hace mucho dejaron de disfrutar del Padre. Su servicio reemplazó su comunión. Pero el Evangelio, hermano, anuncia la misma esperanza para ambos. Hay gracia para el que se fue. Hay gracia para el que se quedó. Lo mejor de esta historia, lo magnífico de esta historia, nunca estuvo en dos hijos que aprendieron a hacer las cosas bien. La esperanza siempre estuvo en el Padre. La cámara siempre estuvo enfocada en el Padre. En ese Padre cuyo amor fue más grande que la rebeldía de uno y más grande que el orgullo del otro. Y ese Padre sigue siendo el mismo hoy. Él te sigue esperando. Él te sigue llamando. Él te sigue restaurando, vistiendo de justicia para que vuelvas a Él. Él te sigue abriendo la puerta de su casa para que por medio de Cristo regreses confiando únicamente en su gracia. Dice la Biblia, porque donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mira, antes de que pasemos a la comunión, quiero invitarte a hacer algo. Es algo simple. Concéntrate bien. No te distraigas. Si el Espíritu Santo ha mostrado un área de rebeldía como la del hijo menor, confiésala al Señor. Si el Espíritu Santo vino a marcarte cuál es esa cosita de rebeldía, confiésasela hoy al Señor. Entrégale tu vida. Entrégale tu corazón. Él no te quiere juzgar. Él no te quiere rechazar. Él te está viendo. Y Él va corriendo a tu encuentro. Te quiere abrazar. Te quiere sustituir todo lo que te han quitado. Te quiere llamar un hijo de Dios. Pero si el Espíritu Santo te ha mostrado orgullo, si el Espíritu Santo te ha mostrado autosuficiencia, si el Espíritu Santo te ha mostrado una religiosidad como la del hijo mayor, también confiésala. Dios no te debe nada. No por mucho que hayas sufrido, Dios se va a compadecer de ti. No por mucho que hagas o logres, vas a merecer el favor de Dios. Dios ya te lo ofrece. Él sigue recibiendo con gracia a todo aquel que viene a Él por medio de Cristo. Padre amado, gracias. Gracias porque cuando estábamos lejos no nos rechazaste. Te damos gracias porque cuando nuestro corazón se llenó de orgullo, tampoco dejaste de llamarnos. Hoy confesamos nuestro pecado delante de ti. Padre, perdónanos por las veces que hemos amado más tus bendiciones que tu presencia. Perdónanos por muchas veces perder el interés en ti. Perdónanos por haberte ignorado. Perdónanos por ser indiferentes contigo. Perdónanos por nuestra rebeldía y también por nuestra justicia propia. Gracias porque en Cristo encontramos perdón, encontramos reconciliación, encontramos una nueva identidad como hijos tuyos. En esta tarde, Señor, recibe nuestra adoración y prepara nuestro corazón para participar contigo, Señor, en tu mesa, para compartir dignamente de la mesa con tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie y tome entre sus manos sus elementos.
Trate de no distraerse. Siga pensando en Cristo. Cierre sus ojos. Dice la Biblia que nos examinemos cada uno a nosotros mismos, que comamos así del pan y del vino. Examínese. ¿Qué hay en su corazón que tenga que entregarle a Dios hoy? ¿Hay cuentas que usted tenga que saldar hoy? Le recuerdo que la cena del Señor es únicamente para aquellos hijos de Dios, los que algún día le han entregado su vida a Cristo, los que han participado de su muerte y resurrección. Esto es un momento sagrado, esto es un momento importante. No es solamente una costumbre, no es una tradición, es una comunión con Dios. Este momento no es para personas perfectas, no es para personas que se sienten dignas, es para personas que tienen hambre de Cristo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participe del pan. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participe del vino. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Jesús, por tu muerte en esa cruz. Aunque no somos dignos de ti, tú nos has dignificado. Aunque yo no merezco tanto amor, tú me has abrazado. La honra y la gloria sea para ti, Señor, hasta el día que tú regreses por nosotros. Esta iglesia, Señor, te espera.